Hola y bienvenidos a todos. Mi nombre es Fabiola Uribe y haré una breve introducción de esta presentación que ofrecerá perspectivas sobre la interacción social desde las diversas posturas sociológicas. Aquí también exploraremos los cuatro autores mencionados eh, que con la lectura nos explican que la sociedad se construye a partir de de la interacción con las personas. ¿Sí? Por ejemplo, Randall Collins plantea que en la vida cotidiana existen rituales de interacción, que son o como son las conversaciones, los gestos, las reuniones que se repiten constantemente y generan emociones compartidas y que a su vez pues generan como tal un sentido de pertenencia, ¿sí? Por otro lado, nuestro otro autor es Emily Durkheim, que él a través de la explicación de los rituales nos dice que aparecen momentos de que los rituales o que el luto o aparecen momentos de tristeza o de crisis, ¿sí? Pero a su vez estos rituales no solo van a expresar emociones personales, sino que también nos fortalecen en la unión del grupo y de las identidades colectivas. Y finalmente tenemos otros dos autores, que es Hans Joas y George Mead, que ellos destacan en sus posturas sociológicas que las personas no solo siguen normas, sino que a través de la interacción crean significados, valores e incluso su propia identidad. En general, estas ideas muestran que la sociedad se forma y se mantiene gracias a las interacciones, los rituales y los significados que las personas construyen en conjunto y pues como tal en sociedad, ¿sí? Ya a continuación se profundizará en cada postura, en cada autor, desde pues el punto de vista de los compañeros del grupo. A continuación voy a hablar qué son las cadenas de interacción y emociones, que fue la propuesta dada por Randall. Entonces, partiendo primero de que Randall se centró en el estudio de la microsociología, que es una rama de la sociología que estudia las interacciones sociales a pequeña escala. Este estudio de Randall Collins tiene dos puntos de partida. O dos puntos de vista, que son las interacciones y la comunicación humana. Entonces, partiendo de que es una interacción, Randall lo plantea que es como que es cada encuentro social que funciona como un ritual donde las personas comparten atención, comparten emociones y comparten símbolos. Que gracias a esas interacciones se genera esa cadena, porque estos rituales no son aislados, sino que se entrelazan, pues así generan esa cadena y generan una continuidad de la vida social, lo que ocurre en una siguiente interacción. Y como ¿qué hacen las emociones? Las emociones son pues el combustible que permite que haya una cadena. Si la interacción producida pues genera una carga emocional positiva, la cadena se fortalece, y pues si al contrario genera una carga negativa, igual pues esa cadena no se debilitará. Entonces, lo que Randall Collins nos dice son que las cadenas de interacción y emociones son todas aquellas pequeñas interacciones que se dan en el cara a cara de las personas, y estas pequeñas interacciones tienen una carga emocional, como lo dije anteriormente, que son el combustible. Las cadenas de interacciones permiten la creación de relaciones y de vínculos con una carga emocional pues consciente o inconsciente, dando paso así también a las interacciones sociales de grupos pequeños y grupos grandes. Y estas cadenas de interacción y emociones hacen parte pues también de la construcción del individuo como persona, puesto que Collins decía que el individuo es único, ya que cada interacción se encuentra con diferentes personas y en ambientes diferentes. Muchas gracias, le damos pasos al siguiente compañero. Los rituales o el ritual según Durkheim, él manifiesta que son más o menos como acciones
o leyes que gobiernan a una sociedad o que se establecen dentro del marco del contexto social de algunas sociedades o algunas comunidades. Digamos que estos rituales no solo permiten ayudar con esa angustia social, sino que también permiten relacionarse socialmente entre individuo y colectivos o entre individuo y sociedad. Algunos ejemplos pues que narra en el libro o en los documentos, narra sobre el luto, ¿sí? Eso es un ritual que manejan dentro de la parte del luto. Ese mismo ritual lo manejan diferentes comunidades dependiendo esas características o esas normas que se establece dentro del ritual. En este ejemplo, el luto habla de que algunos indígenas lo manejan a través del dolor colectivo, autoflagelándose y emitiendo sonidos de angustia y de temor por la pérdida de alguna persona. En nuestro caso, en nuestro contexto colombiano, en nuestro contexto social, es totalmente distinto a el luto que manejan esa población indígena, porque, vuelvo y reitero, Durkheim habla de que los distintos contextos o distintos rituales depende de la sociedad en la que estemos inmersos. Un claro ejemplo, digamos que lo podemos dar, es que esos rituales o esas reglas son presión social para algunas cosas de nuestro contexto o de nuestra propia integridad. Doy un ejemplo con las religiones que existen y prevalecen cultural y socialmente en nuestros contextos. ¿Por qué lo digo? Digamos que dentro de esos rituales existen ciertos tipos de rituales, unos que son positivos, otros negativos y otros son expositivos. Dentro de los rituales expositivos existen el ayuno, el diezmo y digamos que dentro de otros motivos como lo maneja la organización o la religión o la cultura. Un ejemplo, el caso de la Iglesia Católica, ese ritual de exposición, cuando el individuo comete algún pecado o siente que está mal delante de una entidad o está mal moralmente y éticamente conforme a las reglas estipuladas por la doctrina que maneja esta institución, se confiesan o tienen algún tipo de acercamiento con una persona que sea pura delante de esa comunidad. Asimismo, un ritual que me parece bastante emotivo o bastante efusivo para relacionarlo ahorita y que nos une a todos como comunidad y como sociedad a nivel mundial podría ser el Mundial de Fútbol que se va a vivir ahorita en estos momentos. ¿Por qué? Porque lleva un enfoque emocional que ayuda a que las personas como que estén enfocados y que sientan un montón de leyes o conformidades de ese ritual, que sientan efusividad dentro de sus emociones y que también se destaquen ciertas reglas sociales y rituales que se viven conforme a alguna normatividad. Muchas gracias. Gracias a los compañeros que ya han dado su exposición. Yo tengo la exposición de creatividad y contingencia de Hans Jones. Digamos que voy a iniciar con una frase que me parece muy interesante, que es: la creatividad de la acción humana es lo que permite a la sociedad adaptarse. Digamos que con esta frase se empieza a desprender un poco todo el tema de la creatividad, de la acción humana y cómo esta acción humana genera en las comunidades un impacto muy importante en temas de no solamente dejar la acción como algo en segundo plano, sino juntamente con la creatividad pueden generar espacios muy importantes para el individuo y para la comunidad. Digamos que también hay un tema muy importante, y es que la estructura de las acciones humanas no siempre deben seguir una regla rígida o una regla estructurada, sino que hay que darle espacio a la creatividad para que pasen digamos que cosas importantes que puedan contribuir a la sociedad. Digamos que uno de los ejemplos más claros es, yo en este momento vivo en la localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá. Nosotros iniciamos como comunidad un proceso de huertas a partir de, digamos que somos una zona fronteriza
al río Tunjuelito. Entonces iniciamos un proceso de huertas que digamos que ha permitido que la comunidad también tenga un espacio creativo, y no solamente la comunidad, sino algo muy importante, y son los jóvenes que han tomado acciones muy concretas frente a este espacio, y creo que ha sido un espacio muy bonito. Gracias. La influencia de Mead es fundamental y básica en el constructivismo, es especialmente en psicología social. Recordemos que Mead fue contemporáneo de Sigmund Freud, también estudioso de la conducta humana. Mead influye en corrientes intermedias del constructivismo como lo son la sociología fenomenológica de Alfred Schuck, la sociología del conocimiento de Peter Berger y Thomas Luhmann sobre la construcción de la realidad social, y finalmente en el interaccionismo simbólico de Herbert Blumer, quien fue discípulo de Mead, pero fue el quien recuperó toda la teoría. Dos elementos constructivistas derivados de Mead sería: el lenguaje es base de la entidad y la construcción de la entidad se hace socialmente. Mead desarrolla el concepto del self, que es con el que se construye mi identidad, y lo divide en dos: el yo y el mí. El mí es la información que nosotros recibimos del exterior, nuestros padres, la publicidad, la sociedad en general. Y el yo es la internalización que yo hago de esos conceptos. Todo esto dentro de un acto reflexivo del ser humano. Tenemos control racional. Es decir, el yo emerge en una reunión de pertenencia a una sociedad. Es decir, nuestra conducta es social, de ella venimos. Es decir, ser profundiza, valga la redundancia, en el interior del ser humano, en nuestra interioridad.